Este, bueno, estaba revisando el ejercicio y tengo una duda en el caso de que si hay subsidio en empleo para otros periodos, pero aunque el resultado de la resta de un cargo, no de un cargo a pagar, se debe acumular en el apartado de subsidio al empleo en nosotros, bueno, al final del ejercicio. Mm, Pongamos, tienes un ISR de tarifa, te puede dar una cantidad a lo mejor de 500 pesos. Tienes un subsidio para el empleo, la tabla, ¿sale? Bien. En tu ejemplo que me pones o tu duda que me pones, ¿el subsidio es mayor al impuesto o es menor? Sería menor. Ok, unas 400. ¿Sale? Sería un ISR a retener. La diferencia entre los dos. Entonces, esa diferencia a retener van a ser los 100 pesos. ¿Sale? Y esto por así en varias quincenas. Cuando tú haces tu suma o tu resumen para efecto de tu declaración del ejercicio, o tu resumen de ISR retenido, que vas a tener aquí, ISR retenido, a lo largo de todas las quincenas o los pagos semanales, dependiendo del caso, aquí vas a decir, bueno, de ISR retenido como resumen que tengo 100 pesos. Y tengo subsidio tabla, por así llamarlo, ¿sí? Estos 400 que se obtuvieron directamente de la tabla. ¿Sale? Ok, entonces, es parte de tu resumen que tú tienes de información de cada quincena, ¿no? Ya conoces tu ISR ajuste o el ISR final, pues ponete ISR tarifa anual, ¿sale? En la cual que ISR la tarifa anual te da a unos 700, ¿sale? Del ISR de la tarifa del ejercicio. Ya cuando sumas todos los ingresos del año, le quitas la exención, haces tus ajustes y demás. A ese ISR le vas a restar lo que es el subsidio de la tabla. ¿Sí? En este caso, para tu resumen, el subsidio de la tabla serían tus 400 pesos. Y le vas a restar el ISR retenido. En este caso, serían estos 100 pesos. Y esa es la diferencia que te va a dar a cargo a favor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si a los 700 pesos le quitas los dos, aún así te daría pagar una diferencia de 200 pesos. Entonces, eso es lo que se utiliza para efecto de tu cálculo del ajuste del ejercicio. Si esto fue en una quincena o en una semana, pues esto lo vas a tomar, ¿sí? El subsidio para el empleo que obtienes directamente de la tabla y el ISR que te retuvieron es lo que realmente te va a servir para tu resumen, ¿sí? Sí, profesor, ya quedó muy claro, gracias. ¿De qué? Además, Profesor, yo tengo una pregunta. ¿A qué se debe esa diferencia, digamos, de la retención que se hace quincenal a la anual? porque la tarifa anual, si lo divides entre 12, se supone que te da la tarifa mensual. Y esta a su vez hay muchos criterios para dividirla en un periodo de tiempo quincenal, semanal. Hay quien divide la mensual entre 30.4 y la multiplica por el número de días. Luego la quincena y quincenas, hay quien paga de manera catorcenal, de manera quincenal. Entonces, muchos programas de cómputo lo que hacen es elevar a veces el ingreso quincenal, elevarlo al mensual, aplicar la tarifa mensual. O sea, hacen muchas combinaciones para hacerlo lo más preciso o lo más ajustado con la anual. Entonces, cuando el SAT divide sus tarifas,
en quincenales, semanales, decenales, un periodo diario, pues lo divide entre 30.4, que tampoco es muy exacto, ¿sí? No necesariamente tiene que ser 30.4. Entonces, por eso puede haber diferencias entre que la tarifa quincenal y la mensual, pues no son tan idénticas o no son tan exactas. De decir, bueno, pues es la mensual dividida entre 2 quincenas, o es la mensual dividida entre 4 semanas, ¿no? O sea, es por eso que ahí puede haber pequeñas diferencias que al final en tu ajuste anual, pues te hace que en esas diferencias. Ah, ok, ya entiendo. Gracias. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas para el examen del viernes? Referente al aguinaldo que se sacó, creo que de forma anualizada. Aquí en el aguinaldo exento, ¿cuántas sumas son las que se consideran? 30 nada más al año. ¿Pero 30 sumas anualizadas? No, no, no. 30 UMAS, nada más, 30 UMAS por concepto. Ok, gracias. ¿Mm? ¿Dudas? Si no, para pasar a finiquitos. ¿Dudas para el examen del viernes? Si no, para pasar a finiquito. Profe, ¿el examen del Vale. viernes va a ser un ejercicio como el que vimos la clase pasada? Pues va a ser un ejercicio que va a traer todo. Ah, ok. También puede traer horas extras en alguna quincena. Profesor, entonces, bueno, en el ejercicio o bueno, el ejemplo que está en pantalla, aunque salga un ISR a retener de la quincenal, por así decirlo, tenemos que tomar en cuenta el subsidio para el empleo para el ejercicio anual. Exactamente, porque para empezar no sabemos si se mantuvo el ingreso así todo el año. Pero como no hay un subsidio para el empleo tabla anual, entonces tenemos que juntar el subsidio para el empleo de todas las quincenas y todas las semanas en que hayas tenido derecho a subsidio para el empleo. Y eso es lo que conforma tu subsidio para el empleo del año, ¿sí? Si a lo mejor fue un trabajador constante que tuvo subsidio para el empleo todas las quincenas, pues hay que sumar ese subsidio de todas las quincenas y restárselo al ISR del ejercicio, ¿sí? Porque no existe la tabla de subsidio para el empleo del ejercicio, o la anual del subsidio para el empleo. Existe la mensual y de ahí hacia abajo. Entonces tú tienes que sumar el subsidio para el empleo de cada una de las quincenas, ¿sí? Y con todo eso, conformar un solo subsidio para el empleo para restarlo del ISR del ejercicio. Sí, gracias, profesor. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿por qué se saca lo de la opción del reglamento? ¿Por qué? Sí. Pues es para, como son conceptos únicos o muy raros, por ejemplo, la PT, pues es una sola vez al año. La aguinaldo, una sola vez al año. Entonces es como para que, mira, como este ingreso que es esporádico, al sumártelo a tus demás ingresos del periodo, te va a hacer pagar un impuesto más alto, que no tiene que ver necesariamente con respecto a, digamos, la realidad de tus ingresos que traes. Entonces, vamos a crear una opción para que solamente ese ingreso único y extraordinario, ¿cuál sería el ISR que tendríamos que descontarle para no mezclarlo con la parte de los suelos, para que no te afecte tanto? Es una opción, pero al final del día, pues se va todo al anual, y en el anual vas a tener que pagar lo que se tenga que pagar. Sí, gracias. ¿Mm? Disculpe, profesor, yo tengo una duda. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de que tuvieran horas extras, el ISR se sacaría semanal, por lo que los de todo el año se sacarían semanal o solo los de este mes. No, o sea, las horas extras tú las vas a pagar conforme a tu trabajador. Si le pagas por semana, pues ya está por semana. Si tu forma de pago es quincenal, tendrás que determinar
en esas quincenas cuántas semanas tuvo horas extras. Y por cada semana, por separado, determinar lo exento y lo grabado. Pero para tu cálculo del ISR tendrás que sumar las horas grabadas del periodo que estás calculando. Ah, ok. La exención Ok. sí es cada semana, o sea, no te puedes evitar. Aunque estés haciendo cálculos quincenales, si tiene 2 semanas con horas extras, tendrás que hacer por cada semana exento y grabado. Y a esa quincena adicionarle las horas grabadas que tengas de cada semana. Eso no lo puedes evitar. Pero la parte de tu cálculo del ISR no lo modifican las horas extras. Si pagas quincenal, es un cálculo quincenal, pero con sus exenciones semanales. Si tus pagos son semanales, pues ya está, o sea, pagas en una semana y le agregas lo de las horas extras de esa semana y así te vas. Ok. Gracias, profesor. ¿Ok? ¿Alguien más? Si no, para empezar a renunciar gente. Sí, profe. En cuestión con las vacaciones, en el ejercicio anterior teníamos 2 días, la segunda vez que tuvo se le descontó lo que se había usado de la primera. Supongamos que tuviera otro y ahí se acabaran los 15 o más, toda la prima vacacional sería grabada. Supongamos que a lo mejor tuvo vacaciones o 3 periodos vacacionales. ¿Sí? Obviamente todas son en el mismo ejercicio fiscal. ¿Sí? Entonces, recordemos que para efecto de la prima vacacional, solamente se tiene exento el equivalente a 15 UMAS en el año. ¿Sí? Sin importar cuántos periodos vacacionales tomas, solamente tienes 15 UMAS exentos. ¿Sale? Ok. Si en tu primer periodo vacacional que tomaste, hayan sido 4 días, 5, lo que sea, aquí ya tomaste 8 UMAS, perfecto. Y a lo mejor toda la prima vacacional estuvo exenta del pago del impuesto. Con eso bastó. Para tu segundo periodo vacacional, a lo mejor te acabaste las otras 7 UMAS. Y es más, hasta tuviste que pagar. O sea, me refiero en cuanto a que esas prima vacacional ya la pudo haber sido que fuera más grande y aún así ya empezar a pagar ahí diferencias. ¿Sí? Para efecto de tu tercer periodo vacacional, pues si ya lo analizas bien, te chutaste 8 en el primero, 7 en el segundo. Para tu tercer periodo vacacional de prima vacacional, aquí ya no tienes nada exento. Todo se va 100% grabado. ¿Sí? Porque ya te agotaste entre los otros 2 periodos tus 15 UMAS exentas que tienes por concepto de prima vacacional en el año. ¿Sí? Ya para tu tercer periodo vacacional del año, ya lo que te pagan de prima vacacional se va 100% grabado. Ok, gracias, profesor. ¿Bien? ¿Hay alguien más? ¿Dudas, preguntas antes de irme al finiquito? ¿Nadie? ¿Dudas, preguntas? Si no, para irme al finiquito. ¿Nadie? ¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2?
Profe, los cálculos no siempre van a ser quincenales, ¿verdad? O sea, en el examen usted nos puede decir que son mensuales. Semanales, y ya nada más si son semanales, pues los cambias. En lugar de multiplicarlo por 2, pues tendrás que multiplicarlo por 4 para determinar el mes. Gracias. ¿De qué? ¿Y dudas a las 3? Ok. Pues bueno, ya terminamos de ver la mayoría de los ingresos o casi todos los ingresos que pueda haber por cuestión de la relación laboral. Sin embargo, la relación laboral sin embargo, la relación laboral, bueno, ahora vamos a ver qué pasa al término de la relación laboral. Puede haber dos formas de terminar la relación laboral, una de manera voluntaria por ambas partes, que normalmente es siempre cuando el trabajador renuncia, y cuando renuncia puede ser por dos cosas, o ya no aguanta el jefe, o el patrón, o el trabajo, o simplemente no era lo que buscaba, o simplemente ya consiguió un mejor trabajo. Casi siempre viene cuando se trata de un finiquito una renuncia por parte del trabajador, por las circunstancias que ustedes quieran, pero también puede darse que el patrón dé por terminada la rescisión laboral siempre y cuando sea de manera justificada. ¿Sí? Entonces, la ley del trabajo, en tu artículo 46, dice: el trabajador o el patrón podrán rescindir de cualquier tiempo la relación de trabajo. Eso es un hecho. Por causa justificada sin incurrir en responsabilidad, o sea, sin tener que indemnizar. En el finiquito, o cuando alguien renuncia, o presenta su renuncia, no hay otra cosa más que un pago de un finiquito, que es lo que llamamos las partes proporcionales del año, que se pagan nada más. Ahora, si un patrón quiere dar por terminada la relación con un trabajador y no lo quiere indemnizar, tiene que ser por causa justificada, ¿sí? Tiene que ser por causa justificada. El artículo 47 de la ley del trabajo te dice algunas de las causales por las cuales un patrón puede despedir a un trabajador de manera justificada y entonces no tener que indemnizarlo, porque las indemnizaciones pues son lo que hace que encarezca un despido, ¿sí? Pero si está justificado, lo único que pagas son las partes proporcionales, ¿ok? Bien. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón las siguientes. Fracción primera: engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidades, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar su servicio al trabajador. ¿Sí? Ok, entonces, para estos efectos, tú puedes poner un currículum impresionante con documentación falsa, etcétera, etcétera, decir que sí, yo puedo hacer esto, aquello, lo otro, tengo experiencia en esto, aquello. Si el trabajador engaña al patrón con respecto a sus habilidades, aptitudes y demás, y el patrón se da cuenta, tiene un margen de 30 días para correrlo y dice: ¿sabes qué? Tú me dijiste que eras un chofer con experiencia para manejar tractocamiones de tanto tonelaje, pues la verdad no sabes, o no es esto, o no dominas el idioma inglés, me dijiste que tenías un porcentaje de tanto, o a lo mejor puede ser que no tienes experiencia en esta paquetería, o en este software, y pues obviamente yo te pedí o te pregunté si tenías esa capacidad. Entonces, si el patrón se da cuenta de que el trabajador miente en este sentido, o no tiene la experiencia necesaria para la cual se le contrató, tiene un margen de periodo de 30 días para dar por terminada la relación laboral sin causa imputable para el patrón. Simplemente paga las partes proporcionales. Ahí nos vemos, muchas gracias y ya.
Si pasado los 30 días el patrón no pone objeción, ya no podría correrlo como una causa justificada. Sí lo puede correr, pero ya sería mediante una injustificación, ¿sí? De manera injustificada, y entonces tendría que indemnizar. Porque no puedes decir, bueno, es que después de 30 días me di cuenta que era un sope, o que era muy sonso. No, o sea, tuviste 30 días para poder llevar a cabo esta verificación si realmente daba o no daba para efecto del puesto para el cual lo contrataste, para que no tengas problemas tú como patrón. Son 30 días, ¿ok? Para efecto de poder decir, ¿sabes qué? Te estoy despidiendo porque no eres apto para el trabajo. Me mentiste. Yo te pregunté si eras hábil o tenías estabilidad, etcétera, 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 y pues no fue así. Ya meterte a ver si los papeles son reales o no, pues es otra cosa, ¿no? Ya tendrías que realmente checar si la cédula profesional pertenece a él o no, porque es muy fácil poner un número de cédula profesional y luego los checas en la Secretaría de Educación Pública, en el área de profesiones, para ver a quién pertenece ese número de cédula, para ver si realmente es la persona y la profesión que dice que tiene. Fracción 2. Incurrir el trabajador durante sus labores en falta de probidad u honradez. Esa es la primera causa, ¿sí? O sea, en otras palabras, primero que te agarren robando, ¿sí? O que no seas honrado. No tiene que ser necesariamente dinero, ¿eh? O sea, muchas veces es muy fácil decir, pues me llevo un folder, me llevo de la papelería, me llevo esto de la oficina, me llevo aquello y lo otro. O sea, eso ya automáticamente te hace una falta de honradez, porque al final de cuentas se te encarga a ti, que te da material o lo que sea para efecto del trabajo en la oficina. Habrá, no sé, la otra vez la secretaria de Economía decía a los trabajadores cuando regresen a trabajar que no se roben el papel de baño, ¿no? Pues bueno, es una falta de honradez, ¿sí? Obviamente, si eres cajero o tienes contacto con la cadena de movimientos o de efectivo, de flujo de efectivo, que estás en contacto con dinero y falta dinero y no hay manera de justificarlo, pues en ese momento te pueden correr. Oye, ¿sabes qué? Si te di 5,000 pesos y nada más llegaste con 4,900 al banco, ¿dónde están los otros 100? ¿Sí? Entonces, son ese tipo de cosas por las cuales puedes llegar a correr a un empleado, por su falta de probidad o honradez. Otro, en actos de violencia, que sea violento el trabajador. Violento no solamente tiene que ser físicamente, sino también verbalmente, y no solamente contra sus compañeros de trabajo, sino contra sus superiores o su patrón en un momento determinado, ¿sí? Violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o peor aún, en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que borde defensa propia. Obviamente, si alguien te está a ti agrediendo y tú correspondes o tú te defiendes, pues no habría manera de cómo decir que tú fuiste el que iniciaste. ¿Sí? Tú reaccionaste a una agresión, es muy distinto a que tú la hayas provocado, ¿sí? Entonces, esta parte de aquí, obviamente tendrá que haber testigos, ¿no? Va a estar, porque si va a ser una palabra contra palabra, está complicado, ¿sí? Entonces, tiene que haber testigos de este tipo de situaciones. Muchas veces en las empresas, pues ya aparecen un Big Brother, ¿no? Por todos lados hay cámaras, etcétera, etcétera. Para efecto también un poco cuidar este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo ahora que está muy, que es muy penado todo ese tipo de cuestiones de acoso laboral y cualquier otro tipo de acoso, ¿sí? Entonces, solamente la causa de falta de probidad, falta de honradez y actos de violencia, injurias o malos tratamientos